Perfecto. Si no hay más dudas o preguntas, no se olviden, pueden consultar también por el grupo, por el Classroom, por el interno, no hay problema. Algunos de los compañeros ya estaban preguntando y saben que respondo. Ya. O a cualquiera de los otros Axis. Bien, vamos a empezar con la parte de transistores. En el caso del preinforme, no hay mucho más problema, es incluso un poco más sencillo que el preinforme número 2. Acá solo hay que recolectar datos en corriente directa de lo que es nuestro transistor o incluso sin ningún tipo de alimentación, como en este caso, probando transistores con el multímetro. Así que no hay un ejercicio demasiado fuerte, por ejemplo acá, características de salida. Podemos armar esto en los simuladores, como acá indica Proteus Multisim, y hacer variaciones del potenciómetro. ¿Para qué? Para colectar estas mediciones, tanto de corriente de base, voltaje colector-emisor, corriente de colector, etc. Y así formar nuestras tablitas. Con estas tablitas vamos a hacer dibujos, vamos a graficar el comportamiento. Acá mucha dificultad no hay. Vamos a resolver el ejercicio de ¿dónde está? Es el único, ¿no? Fuente regulada. Como en diodos hemos hecho una fuente regulada con Zener, ahora estamos adicionando un transistor. ¿Esto para qué? Pues lo vamos a ver más adelante. Pero me gustaría empezar con un poco de teoría, porque, bueno, siempre es un poco pesado, ¿no? El aprender inicialmente los transistores. Y en el caso de la práctica, pues ya no me alcanzó el tiempo de preparar, pero sí tenemos un ejercicio un poco más ilustrativo para todos los casos, porque estos son un poquito más o muy sencillos, como el caso del número 2 o un poco más adelantados, como el caso del número 3. Entonces preparé un ejercicio intermedio, así que tenemos dos. ¿De acuerdo? Eso es para las prácticas. Sin embargo, también va a ser necesario hacer una clase de recuperación. Esto me imagino que vamos a hacer lo mismo que el anterior sábado. Ya, ahorita estoy cubriendo todo lo que es BJT, todo lo que estamos viendo acá. Y les prepararía un material y grabar una clase. No sé si voy a disponer de un horario fijo para mantener la resolución en vivo, digamos, y resolver dudas en ese momento, pero por el grupo les podría estar confirmando. Lo más seguro es que sea sábado en el mismo horario, de 7 a 8 y media, ¿ya? Esto para la resolución de ejercicios con FET y MOSFET, ya como son estos de acá. La verdad no varía mucho del BJT, pero hay que tomarlo en cuenta siempre, o sea, realizarlo a pesar de que sea similar, ¿ya? Para que quede bien clara la idea. Así que con esto en mente vamos a empezar. Transistores, vamos a empezar con el BJT. El BJT, Bipolar Junction Transistor, es de transistor de unión bipolar. Ya tenemos en configuraciones NPN y PNP. Lo que vemos acá es el símbolo, la simbología de nuestro dispositivo, tanto del NPN y del PNP. Ya lo único que varía es el sentido de la flecha. El transistor es un dispositivo de tres terminales, conocidos como base, colector y emisor. Bien, y lo más importante que tenemos que conocer es la ecuación fundamental. La ecuación fundamental, ¿qué nos va a establecer? Nos establece una relación de parámetros de entrada de información o valores, características de entrada. En este caso, lo más importante es la corriente de base, ¿ya? Hacia un parámetro de salida, un parámetro que queremos controlar, que va a ser nuestra corriente de colector. Entonces, la corriente, bueno, según la disposición del dispositivo, las corrientes se van a guiar en este sentido, ¿de acuerdo? En el NPN siempre se va a regir bajo esta norma. La corriente de emisor va a ser igual a la suma de la corriente de colector y de base. En el PNP lo propio, solo que las corrientes van en sentido inverso. Bien, al respecto hay una duda o pregunta. También tenemos características en voltaje. El voltaje colector emisor y el voltaje base emisor. No se olviden que estamos tratando con una configuración de semiconductores, ¿ya? En este caso, para el NPN, pues como su nombre lo indica, con dopaje negativo, positivo, negativo, lo que sería casi un equivalente a dos diodos, ¿ya? Esa es ¿cómo se diría? La aproximación más básica que se utiliza, pero no es acertada. Si ponemos dos diodos en esta configuración, voy a tratar de hacerlo rápido. Ya imaginen que esto es un diodo, la flecha es el ánodo, la punta de la flecha es el ánodo. No, perdón, el cátodo.
Bien, entonces serían estos dos dioditos. Sí, estamos bien. Cato. Ya, imagínense que estos son diodos. Este es un equivalente. Digamos, acá tenemos material de tipo P. Acá tenemos material de tipo N. N, ¿ya? Esto es lo que representaría, digamos, lo que es un transistor. Esta es la aproximación más básica que se utiliza. Esto únicamente para ilustrar cómo está dispuesta la configuración del dopaje del material semiconductor que estamos utilizando. Pero no es prácticamente aplicable. ¿Por qué? Porque si yo pongo dos diodos en esta configuración y digo que esta es la base, que este es el colector y este es el emisor, no me va a funcionar de la misma forma como lo haría esto. Solo es un ejemplo ilustrativo, ¿ya? Esto recomiendo porque hay varios compañeros que suelen confundir y aún en cursos más altos, pues es un concepto que se queda en el aire, así que no está bien. Bien, es solo un ejemplo ilustrativo lo de los diodos. Entonces lo que tenemos es eso, es la base de la electrónica analógica. Bien, hemos ido viendo cómo a partir desde el desarrollo de los elementos semiconductores y su dopaje se van desarrollando nuevos dispositivos. Y uno de los fundamentales es los transistores, lo que nos permite tanto aplicaciones analógicas, como bien dice su nombre, ya sea desde el tratamiento de audio y configuraciones más complejas como comunicaciones y modulación, hasta sistemas digitales. Bien, el transistor es la base, por eso tenemos que dominarlo muy, muy a fondo, muy a detalle. Reitero, tenemos la ecuación fundamental que relaciona la corriente de base con la corriente de colector. Y tenemos un tercer término que es la corriente inversa de saturación, como lo teníamos en el diodo, que únicamente es cuando está polarizado en inversa. Bien, y es prácticamente, ¿cómo se dice? Despreciable, porque es de un orden mucho menor a lo que es el orden usual de las corrientes de base. Así que en general lo tomamos como cero, pero para la formalidad siempre vamos a tener que escribir así, incluyendo la corriente inversa de saturación. Y tenemos un parámetro constante entre comillas, ¿ok? Cuando se mantienen los parámetros constantes externos, el principal que sea la temperatura, pues beta se mantiene constante. Beta, como podemos ver acá, es lo que relaciona. Es un factor constante que está relacionando mis variables de corriente de base y mi variable de corriente de colector. Bien, es la forma en cómo se están relacionando. Movemos un poco más y vemos las gráficas de comportamiento. Estas son nuestras gráficas en corriente de colector versus voltaje colector emisor, tanto para el NPN como para el PNP. Bien, vamos a explicar un poco esto. Tenemos una recta o línea de carga, ya lo que he denominado L, y tenemos distintos comportamientos o distintas intersecciones a lo que es en función a lo que tenemos una corriente de base, ¿ok? Esto lo podemos poner de la siguiente forma. En la vertical tenemos la corriente de colector, la cual va a variar en función de tanto lo que es la corriente de base como lo que es el voltaje colector emisor. Entre comillas depende de ambos, ¿ok? Pero el voltaje colector emisor va a depender de la polarización. Aquí entra un concepto importante e interesante, la polarización. ¿Alguien me puede indicar qué es la polarización? Ya saben que las preguntas equivalen a un punto, ¿no? De lo que es la práctica. Una idea básica, no nada complejo. ¿A qué le podemos decir polarización? Ya, yo, Sí, eh, adelante. bueno, la polarización de un circuito para que funcione, bueno, es para que funcione el transistor, dependiendo del punto de trabajo. A eso se refiere la polarización, es decir, con los componentes que actúa, que serían resistencias o fuentes de voltaje, todo eso para, bueno, efectuar en su recta de carga y en el punto de trabajo más que todo. Ya, perfecto.
Fernández Tarqui, ¿no? Sí, Axel. Súper, has cubierto lo básico, no, lo general, lo que se necesita. ¿Alguien quiere adicionar algo más? Creo que el compañero ha cubierto todo, quería decir. Pero si alguien quiere participar, no hay problema. Ya. Entonces, como el compañero decía, la polarización es la aplicación de un voltaje externo a nuestro dispositivo para lograr obtener un punto de trabajo. Ya, vamos a ver en los ejercicios que estas intersecciones son lo que denominamos Q mayúscula, que es un punto de trabajo en lo cual va a estar trabajando nuestro transistor. Sé que suena redundante, pero es así. El Q está compuesto, en el caso de la recta de salida del voltaje colector-emisor y la corriente de colector. ¿Ya? No importa cuál sea nuestro dispositivo, sea NPN o PNP. Entonces, yo voy a establecer una recta de carga. Esta recta de carga va a estar en función de la polarización que yo haya escogido, que yo haya colocado. Bien, suena un poco, ¿cómo se dice? Abstracto, ¿no? Si se dice, yo le estoy poniendo una polarización y me va a resultar en una recta de carga. Eso lo vamos a ver en el ejercicio a continuación, lo que les decía, un ejercicio introductorio. Entonces, finalmente, se puede apreciar el beta, que no es más que el cálculo de las variaciones de la corriente de colector dividido entre las variaciones de la corriente de base. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Pues acá. Tenemos distintos comportamientos, distintas rectas o curvas que corresponden a las intersecciones, tanto de la recta 1, que tiene, bueno, la curva 1, que tiene una corriente de colector 1, y la curva 2, que tiene una corriente de colector 2, a las cuales van a corresponder dichas corrientes de base, 1 y 2. Bien, ahorita no tiene mucho sentido, así que vamos directamente al ejercicio. Borramos y vamos. Entonces, hasta ahí. Ya lo principal, del siguiente circuito vamos allá. Tenemos un circuito autopolarizado. Me imagino que también han visto en la teoría con el ingeniero que hay distintas formas de polarizar un transistor. Y básicamente es eso, lo que les comentaba, es aplicar voltaje externo a mi dispositivo. El recuadro rojo únicamente está enfocando a mi transistor. Vamos a hacer un poco de eso. Ya. El recuadro rojo únicamente aísla mi transistor, ya ni siquiera lo estoy anotando. Tiene una denominación de Q, en general, perdón, T. A las resistencias solemos denominarlo R. Y a los transistores T. Aquí se me pasó a anotarlo, pero lo voy a volver a anotar y les paso. Ya. Tenemos base, colector y emisor. Lo que estamos haciendo es aplicar un arreglo de resistencias junto con una fuente de voltaje para establecer un punto Q. En este caso no estamos definiendo uno que estemos deseando, sino nos están solicitando calcular el punto de trabajo. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna duda o pregunta al respecto? En el ejercicio nos están solicitando calcular el punto de trabajo y trazar la recta de carga de entrada y salida. Bien, nos indican que nuestro transistor tiene las siguientes características: un beta de 100 y un voltaje base emisor de 0,7 volts. Aquí también se fue el volts. Bien. Y como ven en el circuito tenemos casi todos los datos. El voltaje colector-colector se le dice así porque está sobre el colector. Bien. Resistencia 1 y 2 que van a conformar una resistencia de base, una resistencia de colector y una resistencia de emisor. Reciben sus nombres porque van directamente ligados a la apatía del dispositivo, a la apatía del colector, a la apatía de la base y a la apatía del emisor. Bien, entonces a partir de eso empezamos a hacer nuestros análisis. Lo primero que hacemos es separar en dos mallas. Vemos el ratón. Una malla de salida, lo que va a ser esta, directamente toda esta malla, y una malla de entrada.
Pero, ¿qué tengo que hacer para tener una malla de entrada? Establecer un voltaje base-base. Aquí yo tengo un voltaje colector-colector, VCC, que está sobre mi colector. Ok, incide directamente sobre mi colector. Pero si vemos en el ejercicio, no tengo algo que incida directamente sobre mi base, sino estoy llegando indirectamente a través de este arreglo, a través de este divisor de tensión, podemos llamarlo. Bien, entonces vemos pues, qué está sucediendo en el circuito. Lo primero entonces que voy a hacer es atacar a mi malla de entrada. Entonces calculo el voltaje de Thevenin. Vamos a usar el teorema de Thevenin, que es muy importante. ¿Alguien me puede decir qué es el teorema de Thevenin? ¿O qué nos dice? Señor, Sí. sería que cualquier circuito que sea lineal se puede reducir a un voltaje y una resistencia. Ya, perfecto. ¿Cuál es tu nombre, me indicas? Kevin Poma. Poma, ok. Bien, como indica el compañero, estamos reemplazando, ¿no? Podemos hacer cualquier circuito que podamos encontrar. En este caso estamos... ya. Estamos tratando de reemplazar, voy a borrar esto. Estamos tratando de reemplazar lo que es esta malla, ¿ok? No olviden que estamos incluyendo el VCC por una malla más sencilla, un equivalente Thevenin. Un equivalente Thevenin, como bien dice el compañero, es aquel que se puede reemplazar mediante una resistencia y una fuente de tensión. Sencilla y llanamente eso. Y bueno, esto es más de redes 1 y podemos obtener esto. ¿Cómo hemos obtenido esto? Porque estamos haciendo el análisis. Voy a borrar esto, voy a cambiar de color. Sobre estos dos puntos, sobre la base y tierra. Entonces yo estoy abriendo el circuito desde acá, que sería lo mismo, sería bueno enfocar un ratito, por favor. Ya. Que sería lo mismo que cortar mi circuito. ¿Qué es esto? Disculpen. Ya. Mi error. Que sería lo mismo que cortar el circuito desde acá, ¿ya? Es como si estuviésemos separando acá un VCC y acá el mismo VCC, ¿bien? Este mismo de acá. Si elimino este nodo no hay ningún problema, porque ambos está llegando la misma alimentación, así que me estoy quedando con todo lo que está del lado izquierdo. Al hacer del lado izquierdo, ahora sí, el teorema de Thevenin entre nuestro pin de base y tierra, ya lo estoy abriendo desde ahí, voy a obtener necesariamente esto, que nuevamente va a estar conectado entre la base, por favor vean el ratón, entre la base y tierra. Y es prácticamente lo que se hace y es lo que nos permite calcular, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Tenemos un voltaje de Thevenin, lo que llamamos voltaje base-base. ¿Por qué? Porque está incidiendo directamente sobre la base de mi transistor. Y esto que va a ser igual al divisor de tensión, entre lo que cae entre R2 y que pasa por R1. O sea, R2 dividido entre R1 más R2, multiplicado por la VCC, que era dato inicial. Y la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin es cuando hacemos todas las fuentes cortocircuito, cuando se tratan de fuentes de voltaje y circuito abierto cuando se tratan de fuentes de corriente. Entonces, de esta forma, al hacer cortocircuito VCC, nos queda R1 y R2 en paralelo. Bien, entonces la resistencia de Thevenin, que va a ser igual a la resistencia de base, es el paralelo de R1 y R2. ¿Esto queda claro? Ya, me imagino que sí. Entonces, continuamos. A partir de esta modificación que hemos realizado, ahora sí podemos establecer ecuaciones de malla. Voy a hacer primero la ecuación de malla de salida. ¿Ya? Malla de salida. Tengo el voltaje VCC,
que va a ser igual a ¿qué? La caída de tensión sobre mi resistencia de colector, que es igual a la corriente de colector por la resistencia de colector, ¿verdad? Más lo que va a caer entre mis pines de colector y emisor, lo que va a caer en este sector, que lo denomino directamente VCE, voltaje colector emisor, y luego finalmente lo que va a caer sobre mi resistencia. ¿No? Se olviden esto. La corriente de emisor por la resistencia de emisor. De la misma forma, entonces establecemos la ecuación de malla de entrada. La ecuación de malla de entrada me va a decir, en función del voltaje base-base que hemos establecido, una corriente de base y una resistencia de base, que es de acá, lo que está cayendo, en este caso con otro color. Lo que está cayendo sobre esta resistencia, luego, más el voltaje base emisor, que es lo que está cayendo entre estos dos pines, el de base y el de emisor. Y finalmente, lo mismo que cae acá, sobre la resistencia de emisor. Corriente de emisor por resistencia de emisor. Así ya tengo mis ecuaciones 1 y 2. Luego, ¿qué voy a incluir o qué puedo incluir para resolver este sistema de ecuaciones? La ecuación fundamental, ¿ya? Y finalmente la relación de corrientes en el transistor. Con eso ya tenemos 4 ecuaciones, con lo cual podemos resolver el sistema. ¿Por qué? Porque en el ejercicio no se nos indica, no voy a avanzar todavía, sí, no se nos indica una corriente de saturación inversa, por lo cual asumimos que es cero. Esto lo estamos asumiendo cero. Por lo tanto, todo este término no existe. Entonces nos quedamos solo con esto, la relación base-colector. Antes de continuar, aquí me olvidé, no lo anoté, pero sí seguí con los cálculos. ¿Alguien me puede ayudar con la resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin? Voy a enfocar todo esto, ¿ya? En función de lo que hemos hallado acá, en función de lo que nos dan acá, por favor pueden calcular el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Era uno es 22, no, sí. ¿Cómo? Sí, R1 es 22K, R2 es 10K, resistencia de colector 2.2 y resistencia de emisor 1K. Y el voltaje colector es 10 volts. Si yo he sacado en voltaje de Thevenin 3,125 voltios y en resistencia de Thevenin 6,875K. K, perfecto. Ya, ¿quién es? ¿Quién era? ¿Quién me ha dicho? Fernández Fernández. Tarqui. Ya, otra vez. Perfecto. Ya, eso mismo he sacado. En función a esos cálculos, entonces vamos a continuar. No lo anoté acá en el papel, pero sí está anotado aparte. Con estas ecuaciones que hemos establecido previamente, tenemos entonces la resolución. Como les decía, acá está. La relación corriente de colector y corriente de base relacionado directamente con beta. Eso lo voy a reemplazar en la ecuación 4. Bien, entonces me resulta que la corriente de emisor es 1 más beta veces la corriente de base. Esta misma relación lo voy a reemplazar en 2, lo que habíamos visto acá. Lo voy a reemplazar en donde me dice corriente de emisor. Por lo tanto, ya estoy colocando en función únicamente de la corriente de base, ¿ya? Y finalmente puedo despejar para obtener una relación donde ya todo es constante, ¿no? Se me está acabando el tiempo, estoy tardando mucho. Voltaje base-base es conocido, voltaje base emisor nos dan de dato y el resto también es dato. Resistencia de base lo hemos calculado y la resistencia de emisor es dato. Por lo tanto, establecemos que la corriente de base de nuestro circuito va a ser 22,5 microamperes, ¿ya? Y luego esto reemplazo en la ecuación 4, ¿no? ¿Cuál es? Con esto voy a reemplazar acá.
no le doy una numeración, pero voy a reemplazar corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Nuestro beta es 100, es constante, es dato del problema. Por lo tanto, lo multiplico por 100 y nuestra corriente de colector finalmente va a ser 2,25 miliamperes. Y junto con eso también puedo calcular la corriente de emisor, que no es más que la suma de la corriente de colector más la corriente de base. Bien, no se olviden que estas ecuaciones son eternas, por así decirlo, nunca se van a cambiar, así que siempre nos van a ser útiles en todas nuestras polarizaciones, en todos nuestros circuitos o diseños que vayamos a hacer. Ya por lo tanto establecemos que la corriente de emisor es esta misma y podemos reemplazar todo lo que hemos encontrado en 1. Voy a cambiar de color. Finalmente voy a reemplazar que voy a tener que el voltaje colector emisor va a ser ¿cuánto? 2,78 volts, reemplazando, porque ya todo esto es conocido, conocido y conocido. Con eso, ¿qué vamos a tener? Voy a seguir adelante. Con eso ya obtenemos tanto lo que es el punto de trabajo de salida como el punto de trabajo de entrada, que habíamos dicho que era el punto de trabajo de salida, el voltaje colector emisor y la corriente de colector. En tanto que el punto de trabajo de entrada es el voltaje base emisor y la corriente de base. Ya que estamos viendo de forma gráfica cómo se están estableciendo la característica. La curva característica en el caso de la salida siempre va a ser esta exponencial, ¿bien? En función de una corriente de base dada. En este caso va a ser la corriente de base que hemos encontrado. IB. Ya en este caso la IB que estaba en microamperios, si mal no recuerdo, 22 microamperios o algo así. Es esta de acá, es toda esta curva de acá. Bien, siempre va a tener ese comportamiento. Y lo único que hacemos pues es intersectar, buscar nuestro punto o darnos el punto. En este caso la Q de salida está en 2,78 volts y 2,25 miliamperes. Este es nuestro punto de trabajo. Y en el caso del punto de trabajo de salida es lo que vemos a la derecha, que nos enfrenta la corriente de base contra el voltaje base emisor, que no es más que la misma gráfica o la misma curva de comportamiento que del diodo. Y de igual forma, como era dato inicialmente, el voltaje base emisor es 0,7 volts y lo que hemos obtenido en el cálculo, la corriente de base 22,5 microamperes. Al respecto, ¿hay alguna duda o pregunta? ¿Queda claro qué es lo que hemos hecho? Ya, seguimos. Entonces tenemos las rectas de carga. ¿Qué son las rectas de carga? Únicamente estamos tratando de graficar, como bien indica lo que es una recta, el comportamiento que tendría, o relacionar, mejor dicho, no es el comportamiento, sino relacionamos de forma matemática, de forma funcional, lo que es la corriente de colector en función del voltaje colector emisor para la salida y para la entrada la corriente de base en función del voltaje base emisor. Y estas relaciones únicamente las podemos determinar a partir de las ecuaciones que hemos determinado previamente, las ecuaciones de Maya. Las ecuaciones de Maya de entrada y de salida, ms y me. A partir de estas ecuaciones de Maya es donde podemos establecer este tipo de relaciones. Hace rato hemos despejado la corriente de colector y si no lo hemos hecho, pues aquí lo estamos volviendo a hacer. Ya voy a cambiar de color, no el mismo color. De la ecuación 1, de la malla de salida 1, estamos estableciendo que hemos logrado despejar. Y de colector, que es nuestra ordenada, ¿ya? Que sería nuestro eje vertical. El VCC es conocido, el voltaje colector emisor es la variable, es lo que queremos obtener, esta variable. Y el resto es constante. Esto es dato del problema, y el beta es dato del problema. Por lo tanto, hemos logrado establecer esta relación, una función que solo dependa del voltaje colector emisor. Bien, en general se va a obtener de la malla de salida. Obviamente, como indica su nombre, la recta de salida va a ser, la recta de carga de salida va a ser función o se puede obtener de la malla de salida, de lo que es el análisis de la malla de salida. ¿Y cómo se traza? Pues simple y sencillamente como lo hacemos en cualquier plano cartesiano, lo más sencillo es suponer. Si mi corriente de colector es cero, es decir, si
este es 0, únicamente me va a quedar este término. Ya, por lo tanto, este es 0, ¿no? Bueno, se va a multiplicar con este 0. Por lo cual nos queda que el voltaje de colector emisor va a ser el voltaje de alimentación, VCC. Entonces ya tengo un punto. Yo voy a marcar este punto en mi plano cartesiano. Ya yo voy a colocar este. Y luego hago la suposición inversa. ¿Qué pasa si mi variable independiente es 0? En este caso voy a reemplazar 0 y bueno, cambiando todos los valores, los otros valores que son constantes, me va a resultar en que mi corriente de colector, en este caso, en dicho caso, un voltaje colector emisor es 3,12 miliamperes. Por lo tanto, ya tengo mi otro puntito. Y de esta forma puedo trazar la recta de acá. Bien, y la intersección. La intersección es lo importante con la curva. Esto es un proceso inverso, bien les comento. En general el diseño se haría si tuviera que hacerlo a partir de esta gráfica. Si solo me dieran esta gráfica de acá y me dieran solo la curva, la recta, tanto la curva como la recta. ¿Ya? Con curva me refiero al trazo de la corriente de base y con recta pues a la que acabamos de calcular, ¿no? La corriente en DC, la recta de carga en DC de salida. Se puede establecer todas las relaciones que hemos establecido antes, ¿bien? Tanto a partir de la pendiente como de los valores límite, etc. Entonces, esto es más un ejemplo ilustrativo, pero lo que sería en un ejercicio es a partir de esta gráfica y la recta de carga obtener todo. Con todo me refiero a los valores de resistencia y voltaje de alimentación. Pero ese es el concepto detrás. El concepto detrás es establecer las ecuaciones de malla y definir la carga, o bueno, definir la recta con la que va a cruzarse en cierta I de base. En cierta I de base que es, reitero, esta curva de acá, la curva roja, la curva exponencial de acá. ¿Este concepto queda claro? Ya, de esta forma entonces es como vamos a obtener nuestras rectas de carga. Continuamos con la recta de carga de salida. Para la recta de entrada, pues como habíamos hecho, vamos a utilizar la ecuación de malla de entrada que habíamos establecido. No se olviden en función de voltaje base-base, que no era más que el voltaje de Thevenin de nuestro equivalente, ¿verdad? A partir de esta función voy a tratar de llevar una I de base que solo esté en función de mi voltaje base emisor. Una vez logro esto, nuevamente, pues habíamos visto que tanto estos valores que estoy tachando son constantes, son datos del problema y la única variable, por así decirlo, a pesar de que igual es dato del problema, ¿no? Pero sigue siendo una función variable. ¿Por qué? Porque puede variar, obviamente, en función de cualquier otro parámetro que cambie dentro de mi circuito. Cosa que no va a suceder cuando cambie, digamos. Si cambio el R1, mi RB no va a cambiar, mi RE no puede cambiar. Mi voltaje base emisor, voltaje base tampoco. Lo único que sí llegaría a cambiar es el voltaje base emisor, por tanto es variable. ¿Ya? Se establece que es una constante solo por simplicidad del ejercicio. Se está acabando el tiempo, volvamos a ingresar al mismo enlace, por favor. Ahorita se va a cortar. Ahora sí. Habíamos encontrado entonces una relación, en este caso que nos relaciona las variables de entrada, como ser corriente de base y... Ay, siempre me olvido esto. Como ser la corriente de base y el voltaje base emisor, ya, porque el resto habíamos establecido que son constantes. Admitir. Ya siguen entrando, no hay ningún problema. Entonces, y hacemos el mismo proceso. Ahora que ya tenemos nuestra... Sigue entrando. Ay, mucho gusto. Perdón, no, ahora sí. Ahora que ya tenemos nuestra función y vamos a hacerle el mismo proceso. Vamos a calcular los límites, ¿no? De los cruces por cero. Los cruces por cero en nuestra plano cartesiano. Primero voy a asumir que mi corriente de base es cero, igual que hace rato. Si este es cero, únicamente esto se va a anular si lo multiplico, por tanto me van a quedar estos dos términos.
Y me va a decir que el voltaje base emisor va a ser igual al voltaje base base. ¿Ya? Y por lo tanto lo que habíamos calculado antes, el voltaje base base es 3,125 volts. Y el caso inverso, si mi voltaje base emisor fuera cero, reemplazando los valores constantes de mi función, únicamente me va a quedar que la corriente de base va a ser 28,96 microamperes, que es lo que estamos tachando acá. Básicamente ya hemos obtenido nuestros dos cruces por cero, tanto en la vertical como en la horizontal, y con ello podemos trazar nuestra recta. Y bueno, como habíamos comentado previamente, esto lo vamos a ver, ya, mejor. Como habíamos comentado previamente, la curva de comportamiento a la entrada es lo mismo que del diodo, ya una exponencial creciente. Y el cruce entre lo que es nuestra recta de carga y la curva de comportamiento es el punto de trabajo de entrada, la recta de carga de entrada, eso no se olvide. Esta recta de carga no es la más utilizada, la que más se utiliza, se grafica, se solicita en los ejercicios, es la recta de carga de salida, por si acaso. Pero que sepan que se puede obtener de ambos, tanto de entrada como de salida. Y eso sería todo lo que nos solicita el ejercicio, puntos de trabajo y trazar rectas de carga. Eso es lo más básico que se hace tanto en la polarización de BJTs. ¿Ya? Y bueno, acá les añadí un poco del análisis para PNPs. Ok, cuando nos dan un transistor PNP, lo primero que nos tenemos que fijar es que la alimentación sea negativa. Acá lo estoy tratando de resaltar, pero esto no nos permite. El VCC tiene que ser menor que cero y el voltaje base emisor de dato necesariamente tiene que ser cero, y en general va a ser menos como 0,7 volts. Lo único que cambia es la dirección de las corrientes, como habíamos dicho. La polaridad de nuestro voltaje colector emisor no cambia, ¿ok? Sigue siendo positivo, como lo habíamos hecho antes. Acá puede ser interpretado de esta forma, voltaje emisor colector. Bien, esto es algo importante que recalcar, no lo dije al principio. Se dice que es voltaje colector-emisor porque el potencial positivo va a estar sobre el colector. Entonces va a ser la primera variable que yo esté analizando, que yo esté midiendo. Y el potencial negativo va a estar en el emisor. Esto fue increíble. Ok, disculpen, acaba de pasar algo feo, pero todo está mejor. Disculpen, ¿en qué estábamos? Ya, las direcciones de la corriente del transistor PNP. Decimos que es voltaje colector-emisor porque en el colector estamos tomando el potencial negativo y en el emisor el potencial negativo. Entonces, si yo digo voltaje emisor-colector, estoy considerando que mi potencial positivo va a estar en el emisor, va a ser mi primera variable. Y mi potencial negativo va a estar en el colector. Bien, esa es la única aclaración. Luego lo único que cambia en el análisis del PNP es la dirección de las corrientes. Es lo inverso del NPN. Y nada más, el voltaje base emisor sigue siendo la misma polaridad. Entonces se establece, observen que lo que voy a remarcar ahorita cambia de signo, ¿ya? ¿Por qué? Por el cambio de polarización y nada más. La corriente de colector y la corriente de emisor. El voltaje colector-emisor sigue siendo igual tanto en la malla de salida como en la malla de entrada, lo mismo. En la malla de entrada está cambiando la dirección de la corriente de base y está cambiando la dirección en la corriente de emisor y nada más.
la ecuación fundamental del transistor sigue siendo la misma. No cambian, no cambia por nada, ¿ya? Tanto la relación corriente de colector y corriente de base y la suma de las corrientes. ¿Por qué? Porque todas se cambian en el mismo sentido, bueno, en el sentido contrario, pero se sigue cumpliendo la ley de nodos. Ya observen como si el transistor fuera un nodo para analizar esto. Quiero decir lo siguiente. Que la corriente va acá y se distribuye acá. Si fuera NPN, lo voy a poner acá, que viene desde la base y se suma junto con la corriente de colector y se suma la corriente de emisor. Así que siempre se va a cumplir esta relación. Espero no ser muy redundante con eso. Bien, esto lo van a tener disponible también una vez termine la clase y complete las partes que había que calcular, ¿no? Entonces, continuamos. Factores de estabilidad, eso es algo importante. Aquí me gustaría conocer su opinión nuevamente. ¿Cómo podemos definir la estabilidad? ¿O qué es la estabilidad? ¿O qué podemos entender por estabilidad? Cualquier opinión es válida, pueden comentar. ¿O sí? Sí, adelante. La estabilidad es cuando tengo un rango de entrada y es estable cuando mi salida está dentro del rango de entrada. ¿Podrías replantearlo? ¿A qué te refieres con rango de entrada, por favor? Está dentro de un rango, mi entrada, no veo así, y la salida no tiene que salirse de ese rango, y al no salirse, el sistema es estable. Es lo que entiendo así. Ya, Renan Mamani. ¿Algún otro concepto o opinión que puedan aportar? ¿O sí? Sí. Los factores de estabilidad nos ayudan a volver a acomodar el punto de trabajo cuando hay variaciones en la temperatura o esos tres factores. Ya. ¿Alguien más quiere aportar algo? Ya, perfecto. Lo que han dicho es acertado, está muy bien. Por definición, vamos a ver, primero quería poner esto, pero se me olvida, así que lo he puesto acá. Podemos establecer que... no, primero empezaremos con la definición de estabilidad. Decimos que un sistema es estable cuando a las variaciones de los parámetros internos no conllevan variaciones del parámetro de salida considerables. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Ahorita se puede decir que no está bien dicho, ¿no? Corriente de saturación inversa. Esto es un parámetro interno, ¿ya? No es directamente algo interno, sino es propio del transistor. Pero esto se puede decir que es función de la temperatura y eh, entre otros factores, pero lo que más nos interesa en general es la temperatura, ¿bien? La temperatura, si no les han dicho todavía, me imagino que ya les han dicho, es el peor enemigo de los semiconductores. No necesariamente la temperatura, más que nada las variaciones de temperatura, los deltas, ¿ya? No se olviden que un delta es una variación. Ya. Las variaciones de temperatura van a hacer que varíe mis parámetros. Tanto lo que puede ser la corriente de saturación inversa, que era algo que considerábamos constante, ¿no? Para nuestra ecuación fundamental. Pero si varía mi temperatura y cualquier otra cosa, pero en general siempre analizamos la temperatura, va a hacer variar todo mi circuito. ¿Y cómo decimos con todo? Como habíamos dicho que esto forma parte de una ecuación fundamental, va a afectar mi parámetro de salida de interés, que en este caso va a ser la corriente de colector. Bien puede hacerlo aumentar o bien puede hacerlo subir. Esto tratamos
parametrizarlo a través de una constante. A eso le decimos factor de estabilidad. Bien, entonces reitero, la estabilidad, un sistema es estable cuando a variaciones de un parámetro interno, en este caso no me estoy refiriendo a la corriente inversa de saturación, me estoy refiriendo a la temperatura. Vamos a enfocarnos en la temperatura. A la variación de este parámetro interno al sistema, que no es algo controlable por nosotros, eso tengámoslo en cuenta, en ninguna de nuestras ecuaciones hemos obtenido una relación directamente con la temperatura. Estamos asumiendo que es constante, ¿ya? Pero si esta variase dentro de mi sistema, reitero, va a hacer que varíe mi corriente va a hacer que varíe directamente mi corriente inversa de saturación e indirectamente mi corriente de colector. Bien. Y reitero, es estable cuando estas variaciones son mínimas. Entonces, por ende, reitero, este factor tiene que ser pequeño. Cuando estos factores son pequeños, puedo decir que mi sistema es estable. Si estos valores son grandes, me indica que si voy a tener una variación de temperatura, va a hacer variar grandemente mi voltaje base emisor. Y como este es un factor grande, un factor grandísimo, también va a hacer aumentar bueno, esto no lo tomo en cuenta. También va a afectar en gran medida a mi corriente de colector. No sé si... Bueno, lo estoy diciendo de forma adecuada, ¿se entiende? ¿No se entiende? Díganme nomás. Ya. Entonces, a ver, ¿cómo lo puedo poner? Dicho de otra forma, en el numerador tengo mi factor de interés, lo que es la salida, lo cual estoy controlando a partir de mis ecuaciones de malla. ¿Por qué? Porque no puedo decir directamente que mi corriente de colector va a ser tal. Por ejemplo, 10 miliamperes, pero yo me puedo aproximar mediante el diseño de mis ecuaciones de malla. Entonces estoy estableciendo la polarización, el punto de trabajo. ¿Con qué? Con la definición de mis resistencias, de base, de colector, de emisor. ¿Ya? Entonces, la obtención de la corriente de colector es un parámetro indirecto. Lo estoy obteniendo de forma indirecta a partir de la polarización de mi circuito. Y la corriente de saturación inversa es algo propio de mi sistema, pero que puede variar en función de la temperatura. Y si varía la temperatura, va a hacer variar la corriente de saturación inversa y esto va a hacer variar mi corriente de colector. Es una reacción en cadena. ¿Y de qué forma o en qué medida va a hacer variar mi corriente de colector, que es mi parámetro de interés? Es la medida en que me va a indicar este parámetro de factor de estabilidad. Ya, es prácticamente lo que decían los compañeros. Entonces, si no queda claro, pueden decirme, puedo tratar de ponerlo de otras palabras. Entonces, por definición es esto. A cada variación del parámetro de interés, no del parámetro de interés, del parámetro base, el parámetro base es corriente de saturación inversa o voltaje base emisor o el propio beta, todos estos varían en función de la temperatura. Entonces, los factores de estabilidad me van a indicar en qué medida van a afectar mi parámetro de interés. Y mi parámetro de interés es mi corriente de colector. Creo que sí está mejor dicho. ¿Ya? Y reitero otra vez, soy muy reiterativo. Por definición es así. Son las variaciones. No se olviden que las variaciones, puedo decir que el delta de IC es igual a IC final menos la IC inicial. La IC inicial es la que voy a tener a una temperatura T inicial. Y la IC final, pues como se imaginan, va a ser a una temperatura T final. ¿Bien? Eso es prácticamente lo que nos quiere decir. Sí, si no queda claro, por favor pregunten. Porque estoy asumiendo que queda claro. Estoy tratando de decir de la mejor forma posible. Y luego lo llevamos pues a términos de diferenciales. Diferenciales. ¿Pero qué vamos a diferenciar? Pues simple y llanamente volvemos a recurrir a nuestras mallas de entrada y de salida. En plan, solo la de entrada.
Ya, solo la de entrada vamos a analizar. ¿Esto por qué? Porque la de salida únicamente nos está dando la consecuencia de lo que es el sistema. El sistema es nuestro circuito, ya habíamos dicho. El sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí de tal forma que obtenemos un objetivo en común. El objetivo en común es la salida. Puedo asumir que mi objetivo común va a ser una IC estable, una IC que no se mueva, que no tenga grandes variaciones. Y la malla de entrada es lo que yo estoy disponiendo para tener un punto Q, un punto de trabajo. ¿Ya? Esto tal vez pueda parecer un poco abstracto al principio, pero lo único que se puede hacer para validar este conocimiento es practicar, es resolver los ejercicios y al final validarlo en el laboratorio. En el laboratorio vamos a plasmar de forma práctica todo lo que estamos viendo en papel y ahí sí se va a ver todo lo que estamos hablando únicamente en palabras y en pizarra o en papel. Bien, eso como preámbulo. Entonces, ¿qué hacemos? Para el cálculo de todos estos diferenciales siempre vamos a considerar los otros parámetros variables como constantes, ¿ya? Solo vamos a enfocarnos en el parámetro a diferenciar. Y como habíamos dicho antes, vamos a utilizar tanto la ecuación de malla como la ecuación fundamental. La ecuación fundamental pues va a regir en todo el transistor, así que nos va a ayudar bastante al cálculo. Como vemos a continuación, estoy volviendo a escribir del ejercicio anterior la ecuación de malla de entrada que habíamos definido en función del voltaje base-base y la ecuación fundamental. Vamos a escribirla completa. Les había comentado que en general solemos omitir la corriente inversa de saturación, pero como es un parámetro diferenciable, lo mantenemos acá. Bien, la única variación que hice acá en tanto la ecuación de malla es que estaba escrita de esta forma. Corriente de emisor por la resistencia de emisor. La resistencia de emisor lo describí como la suma de la corriente de colector y la corriente de base, y esto lo reemplacé, o sea, está distribuido la resistencia de emisor por corriente de base y por corriente de colector. ¿Y esto para qué? Para poder realizar el cálculo. Lo primero que vamos a calcular es el factor de estabilidad de la corriente de inversa de saturación. Y ambos, bueno, se procede de la siguiente forma. Ambas ecuaciones, tanto la de entrada y la ecuación fundamental, lo diferenciamos en función de la corriente de colector. Bien, vamos a hacerlo a la inversa. Se reitera que en la ecuación se va a considerar el voltaje base emisor y el beta constantes. Bien, en función de eso procedemos. Derivada diferencial de constante 0, acá diferencial de la base. No olviden que la base y el colector están relacionados, o sea, dependen entre sí por la ecuación de nodos del nodo del transistor, así que sí es un factor diferenciable, por lo tanto se queda y está multiplicado por la constante de la resistencia de base. En tanto, la diferencial del voltaje base emisor es 0, porque habíamos dicho que es constante. Y lo propio sucede acá. La corriente de base es diferenciable, por lo tanto se lo define de esta forma, se multiplica por la resistencia E, y finalmente la derivada de la corriente de colector en función de la corriente de colector es únicamente su constante, y su constante es la resistencia de emisor. Bien, voy a borrar esto. Para la ecuación fundamental, pues lo mismo. Derivada en función de la corriente de colector es 1. Asumimos que beta es constante, por lo tanto únicamente va a multiplicar al diferencial de la corriente de base. Y bueno, E y CBO en este caso es la variable, ¿no ves? Lo que estamos analizando, la corriente inversa de saturación. Por lo tanto, también es diferenciable. Así que, bueno, lo multiplicamos por su constante que es beta más 1. Esta es la ecuación fundamental. Y entre estas dos ya hacemos operaciones para obtener, que se ha hecho acá. De la ecuación 1 que hemos hecho acá, 1', lo que hemos obtenido al diferenciar la malla de entrada, se despeja la diferencial de la corriente de base respecto a la corriente de colector, se obtiene esta relación y lo reemplazamos en 2. En 2 previamente establecemos que ICBO es la inversa de este término, ¿ya? De lo que hemos obtenido acá, que es el único factor que estamos teniendo bajo análisis. Esto lo estamos diciendo que es la inversa del factor de estabilidad, ya por si acaso que quede claro.
están relacionados. Pues es la inversa, básicamente. Y no nos queda más. Acá ya hemos reemplazado lo que es lo que hemos encontrado acá. Y nos queda la siguiente relación. Que al resolverlo, reemplazando todas las constantes. Bueno, acá no hay ninguna variable, ¿no? Que hay que calcular. Tenemos una relación de 7,37. ¿Esto queda claro? Es más que resolver ejercicios, bueno, que derivar y resolver el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones, pues la única variable que tenemos que encontrar es S y CBO, el factor de estabilidad de la corriente inversa de saturación. Ya, acá voy a tratar de escribirlo. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué? La variación. Voy a ponerle una D, ¿ya? Una delta mayúscula. De la corriente de colector es igual a I, S, y CBO veces por la variación de la corriente, de la propia corriente de inversa de saturación. Bien, esto es igual a 7,37. Ahora sí puede quedar un poco más claro. Yo he calculado el factor de estabilidad ya del procedimiento anterior. Entonces, puedo ahora sí decir cuánto varía por una variación de ICBO la corriente de colector, que es lo que me interesa. Esto tenemos que diferenciar muy bien los factores de salida, que es la corriente del colector, como con un factor interno, lo que es la corriente inversa de saturación. Entonces, si varía este, que es algo incontrolable, por así decirlo, que va a variar con la temperatura, va a afectar de forma directa a lo que es mi factor de salida, mi factor de interés, que en este caso va a ser la corriente de colector. ¿Y en qué medida va a ser afectado? Pues en lo que acabamos de calcular, 7,37 veces. ¿Ya? Espero que sea un poquito más explícito con eso. Y de la igual forma procedemos para los siguientes factores, ¿ya? No voy a tratar de extenderme demasiado. Tenemos la misma condición. Diferenciamos respecto a la corriente de colector y los otros parámetros que no sean voltaje base emisor son constantes. Obtenemos 1' y 2'. Este es un poquito más sencillo y nos resulta que... me voy a saltar. La explicación ya está por demás. ¿Qué? El factor de estabilidad de las variaciones del voltaje base emisor está descrito por esto y es este factor pequeñísimo, ¿bien? Está elevado por 10 a la menos 6. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir? Que a las variaciones del voltaje base emisor nos va a corresponder una variación muy pequeña a lo que correspondería a una variación de la corriente de colector, ¿bien? No es que no haya variación, solo que esa variación de corriente de colector va a ser súper pequeña, como nos está indicando el factor de estabilidad. Y finalmente hacemos lo mismo para el factor de estabilidad de beta. Beta también es función de la temperatura y va a variar cuando ésta cambie, así que es necesario calcularlo. Mismo procedimiento. Diferenciamos respecto a la corriente de colector, obtenemos la ecuación 1' y 2'. Casi siempre vamos a obtener lo que es la relación de diferencial de corriente de base y corriente de colector. En este caso nos ha salido lo mismo que en el primer factor. Y reemplazamos. Algo importante es que acá, ¿cómo puedo enfocar? Vamos a volver un ratito acá, no voy a cambiar los gráficos. De la ecuación fundamental. En la ecuación fundamental ahora sí estamos viendo que beta es variable. Y en este caso estamos haciendo únicamente la diferencial de un producto, porque tanto beta va a ser algo variable, por lo tanto es diferenciable, y la corriente de base también es función de la corriente de colector, por lo tanto igual es diferenciable. Y lo que estamos haciendo en el ejercicio no es más que la derivada de un producto de funciones. Bien, la derivada del primero por el segundo sin derivar, etc. Más la derivada del segundo por el primero sin derivar.
Bien, ahí se veo es constante. Lo que se hace es reemplazar nada más. Se obtiene el sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, las reemplazamos y obtenemos la siguiente relación. Ya, esto tal vez está por demás, pero hay que recalcarlo. Dentro del despeje nos va a sobrar ¿qué? Corriente de base, que en teoría es variable, y beta, que también es variable. Entonces, ¿qué sucede acá? Para este cálculo vamos a tomar como la corriente de base de trabajo, lo que hemos tomado antes, lo que hemos calculado al principio. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que, voy a hacerlo acá, que las diferenciales o las variaciones, en este caso de la corriente de base, va a ser igual a corriente de base, le voy a poner con minúscula para que sea como un subíndice, final menos la corriente de base inicial. Y estoy considerando la corriente de base inicial para que forme la corriente de base inicial que sea como la corriente de base en el punto Q, en el punto de trabajo. ¿Ya? Esto que se quede, que sea como un ojo. ¿Ya? Esto se entiende para el cálculo, para el reemplazo en esta ecuación, la relación que encontré de la derivada de corriente de colector respecto a beta, me ha salido esto. Y en esta expresión tengo la corriente de base y el beta. Pero habíamos dicho que estos también varían en función de la temperatura. Entonces, para eso estamos tomando la corriente de base en el punto de trabajo, porque es el punto inicial, en el punto inicial que estamos considerando, y lo propio para el beta. El beta no nos indica ninguna variación de temperatura, ¿ya? Pero sí existe, por eso estamos haciendo el cálculo. Entonces estamos tomando el beta inicial, el beta 1, y el beta 1 pues es el que nos han dado al inicio del ejercicio, 100. Ya, esto lo van a calcular, no sé si lo quieren calcular ahorita por ejercicio, sí, por puntos. Quería hacer eso, pero nos estamos quedando sin tiempo, ¿ya? Y el resto es reemplazable. La corriente de colector, la corriente inversa de saturación es constante, también lo estamos colocando como si fuera inicial. Y la derivada de la base de la corriente de base respecto a la corriente de colector, pues ya es algo constante que hemos encontrado acá. Bien, eso, bueno, al final lo voy a calcular. Tenía pensado que fuera como ejercicio, pero no hay mucho tiempo. Pasaremos directamente al ejercicio H. Ahora sí, la fuente regulada. Pero antes, ¿tienen alguna duda o pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita? Ya, espero que todo quede claro. Y ahora sí, el ejercicio H. Como les decía, el resto de los ejercicios es prácticamente tomar medidas y no hay mucho análisis o diseño que hacer y este suele ser el ejercicio más difícil al parecer. Entonces vemos que nos solicitan acá. Estamos acá, ya. Otra vez nos quedamos sin tiempo, pero a ver. Dimensione la fuente regulada de la figura 6, es la figura 6, para que proporcione un voltaje a la salida de 9 volts para una corriente de carga de 300 miliamperes. Este es otro dato. Supongo que la entrada es 220 volts RMS a 50 Hz. Emplear para los cálculos, considera el transistor Q. Tiene un voltaje base emisor, como les decía, en general de 0,7 volts. Y un beta de 260, que este está un poquito mal diseñado, lo que les voy a comentar al final del ejercicio. Calcular C1 para que tengamos un voltaje ripple del 10% y valores normalizados de capacitores. Considerar la salida del transformador en 12 volts RMS. ¿Ya? Esto, ¿cómo se ve hasta acá? ¿Ya? Esto se va a ver de la siguiente forma. Este es el circuito. Creo que tengo que dibujarlo un poco más grande, pero espero que se entienda. Para el análisis, ¿qué nos están solicitando? Dimensionar el circuito. Dimensionar quiere decir dar valor a todos los componentes cuyo valor no tenemos. Esto va a formar parte de mi sistema. Voy a hacer hincapié en lo que es el sistema. El sistema es un arreglo de elementos, ¿ya? Para no reiterar todo lo que les dije hace rato. Y externo a mi sistema, yo voy a considerar la resistencia de carga, ¿ya? La resistencia de carga es el objetivo al que quiero llegar. Entonces no lo considero parte de mi sistema. Pero eso es solo de forma verbal, digamos. Pero en el circuito sí o sí lo tomamos en cuenta, porque en función a esta carga, resistencia de carga, vamos a hacer nuestros análisis, nuestros
cálculos, nuestras predicciones, nuestro dimensionamiento. Ahora sí reitero, dimensionamiento es poner valor a todos los componentes que no están especificados. ¿Para qué? Para obtener cierto objetivo. En este caso, nuestro objetivo es el que nos han comentado. Lograr un voltaje de salida de 9 volts. Lograr una corriente de carga o sobre la carga de 300 mA y un voltaje ripple de 10%. ¿De 10% de qué? Del voltaje pico. Ya lo que vamos a trazar con rojo es lo que ya conocíamos. Hasta acá ya conocemos. Esto es un rectificador de onda completa. ¿En qué? En configuración puente. Bueno, el transformador no hay mucho más que decir. Directamente nos están entregando el voltaje de secundaria, 12 volts RMS. Y lo que está con ahorita trazo amarillo es lo nuevo, la introducción del transistor y el análisis. ¿Ya? Entonces seguimos. Hasta aquí queda claro. Bueno, acá nos dan más datos, ¿no? Esto es ya para el diseño. Considerar el voltaje del primario 220, voltaje del secundario 12 volts. Una frecuencia de 50 Hz, como es la de la alimentación doméstica, y un voltaje base emisor por el transistor, el único transistor que tenemos, de 0,7 volts. Y un voltaje beta, que reitero, me parece mal diseñado, 260. Perfecto. Entonces, para la solución, lo primero que vamos a tratar de calcular es C1, ¿ya? Pero C1 nos va a traer más problemas más dudas que respuestas, pero igual nos establece ciertas ecuaciones. Lo primero, el voltaje pico de salida del puente. Como les decía, lo del puente ya lo conocemos, el puente de diodos y el capacitor. La rectificación completa nos va a dar un voltaje pico de 12 por raíz de 2, lo que es el voltaje RMS, ¿no ve? Y queremos conseguir el pico, lo multiplicamos por raíz de 2. Y le restamos 2 veces el voltaje de diodo. Acá no nos dice cuánto cae en los diodos, pero asumimos en general que van a ser diodos de silicio. Por lo tanto, un voltaje gamma, un voltaje característico de 0,7 volts. Como son 2 diodos en cada semiciclo, van a caer 2 veces este valor de voltaje, 0,7. O sea, por eso lo multiplicamos por 2, por este 2, ¿ya? Entonces el voltaje pico, lo que he denominado el nodo A, este nodo A, este de acá. Ya lo que se ha denominado el nodo A, bueno, el voltaje pico en el nodo A va a ser de 15,57. 12 por raíz de 2 menos 2 veces el voltaje característico del diodo, que va a ser 0,7, nos entrega este resultado. Este resultado al que yo voy a llamar ahora sí voltaje pico en mi nodo A. Y nos solicitan un voltaje ripple del 0,7%, un voltaje ripple del 0,1%, del 0,1 veces, es decir, el 10% de voltaje pico, que no es más que 1 volt, 557 volts, ¿ya? Es el 10% de esto. ¿Y qué más? Como habíamos hecho en el ejercicio previo de diodos, el voltaje en continua va a ser el voltaje pico menos la mitad del voltaje ripple. Reemplazamos lo que ya tenemos y nos da un voltaje en DC, en el punto A, de 14,79 volts. Y eso que quede claro, por favor. Entonces ya tenemos el voltaje pico y el voltaje en continua en el nodo A, en el punto A. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Calcular C1. Ese era nuestra meta inicial. Con C1, pues utilizamos, voy a enfocar un rato la ecuación. Esta ecuación que habíamos tenido para la aproximación de la descarga exponencial, ¿no?, del capacitor. Esto para obtener el voltaje ripple. El voltaje ripple es esta expresión de acá. Me voy a enfocar a comentarlo ya. Esa es la ecuación que relaciona con la cual puedo obtener el voltaje ripple en función de qué, de mi capacitor, de la frecuencia de la red doméstica, bueno, de la red que estamos tratando de analizar, no siempre tiene que ser la doméstica, y la resistencia de carga. Lo que nos hace falta es esta resistencia de carga, ¿ya? Ahora sí voy a volver acá. Siguen entrando, no hay ningún problema. Hasta esta parte, en la parte izquierda del trazo que acabo de hacer, ya conocemos. Y para que funcione nuestra ecuación, a partir de este nodo, pues teníamos que hacer esto, ¿no ve? Una resistencia de carga. Y ahí recién funcionaba lo que es la ecuación de voltaje de ripple es igual a voltaje pico dividido entre 2 veces frecuencia por capacitor y por la resistencia de carga.
Aquí es donde entra en juego nuestra resistencia de carga, donde deberíamos calcular. ¿Cómo hacemos esto? Hay distintas formas. Lo que yo voy a tratar de hacer es aproximarme mediante mediante estas corrientes, ¿ya? Porque tampoco tenemos este valor de resistencia, pero podemos aproximarnos. Más datos no nos dan del enunciado, entonces yo estoy tratando de asumir una corriente de Zener aceptable. ¿Ya? Entonces aquí empieza un poco del diseño. Y bueno, va a ser de la siguiente forma. Nos habíamos quedado acá, voltaje en continua en el punto A. Y hago ecuaciones de nodos, bueno, ecuación de malla, ¿no? En el punto A, el voltaje en A va a ser igual a ¿qué? Yo me estoy fijando, mejor si lo alejo un poquito, ya, un poquito más. Voy a rayar. En el punto A, yo quiero determinar el voltaje en el punto A. Entonces puedo hacerlo desde esta malla hacia acá, o también puedo hacerlo desde esta malla hacia acá. Lo primero que hice es lo segundo, lo segundo mencionado. En el voltaje en el punto A va a ser lo que cae, voy a cambiar de color, en el colector emisor de mi transistor, es decir, esta caída de tensión más mi voltaje de salida, que es constante, debería ser constante por definición de mi problema. ¿Ya? El voltaje entonces en el punto A es estos dos, voltaje colector emisor más el voltaje de salida. Ahora sí hago caso a la primera malla que me propuse, que es este de acá. Y va a ser la misma, ¿no? La misma tensión en el punto A. La tensión en el punto A, acá, por favor, a la parte inferior de la pantalla, va a ser igual a ¿qué? La corriente definida I, que yo le nombré I, por la resistencia R desconocida, más el voltaje que va a caer sobre mi diodo Zener. Bien, ahí nos quedamos entonces, porque más no sabemos. Ya, entonces continuamos. Todo. Hasta ahí ya tenemos más ecuaciones, bueno, más incógnitas que ecuaciones. Aquí es lo que les decía la primera condición que estamos asumiendo para nuestro circuito, ya que carecemos de más datos. Yo voy a decir que va a circular una corriente sobre mi diodo Zener de 15 miliamperes. ¿Para qué? ¿En qué me estoy basando para esta suposición? No quiero exceder el valor comercial de potencia máxima potencia de disipación de 1 watt. 1 watt es prácticamente lo que pueden disipar los diodos Zener comerciales, los más básicos, ¿ya? Los más comunes, mejor dicho. ¿Y qué queremos ver acá? Voy a considerar que el voltaje de Z va a ser 10 volts. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero me adelanté acá. Ya, entonces la potencia que va a caer sobre el Zener va a ser ¿qué? La corriente que va a circular sobre el Zener por su voltaje de Zener, que en este caso va a ser 10 volts. Por lo tanto, vamos a tener una disipación de potencia de 150